Permiso, la profe no tiene el micrófono encendido. Presente. Ahí sí, ahí sí. Gracias por la ayuda de repente, ¿verdad? Bueno, como les dije, vamos a tratar de ver, vamos a esperar que nos habilite Martín para poder compartir pantalla. Pero mientras tanto vamos a hablar sobre cómo va a ser la temática. ¿Verdad? Les dije que ustedes iban a ver su asistencia. Vamos a corroborar con un pequeño trabajo que ustedes lo van a hacer en forma manual a medida que vamos viendo la clase. Vamos a estar dando foros, vamos a ver actividades, ¿verdad? Voy a tratar de ser corta, clara y concisa, las 13, ¿verdad? Corto, claro y conciso, y también así ustedes, ¿verdad? Solamente algunas cosas así como para que ustedes vayan leyendo y vayan interesándose, lean gente, ¿verdad? Porque acuérdense que la universidad es solamente les da las armas, pero ustedes se tienen que interesar. Porque si ustedes, por ejemplo, no leen, los libros no muerden, ¿verdad? Ahora ustedes tienen toda la tecnología necesaria para poder hacer. Entonces, si yo hoy les hablé sobre una infección urinaria, algo así, ustedes vean cuál es la característica de una infección urinaria, ¿verdad? Una infección urinaria, por ejemplo, por decirles, ¿verdad? Puede ser debido a diferentes causas. Una de las causas puede ser una infección bacteriana, pero hay millones de bacterias que pueden hacer esa infección. Lo más común es una Escherichia coli. Pero, por ejemplo, y también hay muchísimos medicamentos que nosotros tenemos que saber. Yo hoy les hablé de ciprofloxacina. Si ustedes son curiosos, digan, ¿cómo viene la ciprofloxacina? La ciprofloxacina pues solamente se toma vía oral o en qué dosis. Entonces entro yo y veo formas farmacéuticas de la ciprofloxacina, ¿verdad? Entonces voy a ver que la ciprofloxacina viene en comprimidos de 500 miligramos, viene en forma frasco ampollas inyectables. Esos frascos ampollas inyectables vienen de 200, ahí no habilito, de 200 y de 400 miligramos, ¿verdad? Me está levantando la mano, ese me dijeron, ¿verdad? Entonces, ahí, esperen que porque yo le estoy pillando recién al Zoom. Estamos, ¿verdad? Me figura que Luján y Raquel Izquierdo estaban solicitando Junior. Bueno, eso. Prefiero que me digan ustedes, abran su micrófono, me dicen que quieren hablar porque yo no, me distrae, digamos, si es que miro así, ahí el chat también. Entonces podemos ayudarnos todos. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces estaba diciendo yo antes de iniciar y como darle la bienvenida y darle también la apertura, ¿verdad? A todos ustedes de la materia, darle también la importancia de lo que es la carrera de ustedes. Es una carrera muy noble, es una carrera... Alguien tiene abierto sus micrófonos, si podrían cerrar porque se escucha como una tele en el fondo. Ahí. Entonces, es una carrera digamos, de resistencia, es una carrera de una formación constante, es una carrera bellísima, es una carrera que es, digamos, para que ustedes trabajen en todo el mundo también. Bueno, entonces me gustaría que ustedes le tomen el amor a su carrera y el amor a su formación, porque siempre se lucha con cuando el médico se dirige a tal o cual persona, digamos, Ángel, Cristian, Fío, ¿verdad? Y se dice licenciada, tal cosa, y ustedes saben lo que hace, saben cómo desempeñarse en el campo laboral, se nota la sapiencia, se nota la formación. Si ustedes están hablando y están hablando los médicos y saber, por ejemplo, si habla de una ciprofloxacina, si es un paciente internado, ¿verdad? Cierren su micrófono un ratito. Cómo hacer, cómo ver, en qué presentaciones tengo que tener, ¿verdad? Cómo puedo solucionar, cómo puedo justificar. Entonces, vayan viendo, por ejemplo, si tengo, ver una alternativa, si tengo un paciente que es una persona que no puede deglutir, ¿verdad? Entonces, digamos, se le tiene que dar en forma, digamos, de suspensión. Y, ay, sí, pero sin suspensión, no hay.
No hay. Solamente hay en comprimido, en frasco ampolla, gotas ópticas o gotas oftálmicas. Y de repente en, digamos, es la forma. Entonces, yo no le voy a poder dar una suspensión, tiene que ver una alternativa, ¿verdad? Entonces, ver, yo hoy le hablé de una cosita nada más, que hablamos de infección urinaria, hablamos de disuria, ¿verdad? Y dentro de lo que es la formación de ustedes, cuando la profesora habla y vayan anotando esto, por ejemplo, dice disuria, dice, por ejemplo, IBU, dice características de una infección urinaria. Eso yo ya hablé hoy, ¿sí? Y hablé también, por ejemplo, de IAM. Hablé, por ejemplo, de una sigla CA. Nadie me preguntó qué es. ¿Saben ustedes qué es CA? No. Bueno, estamos hablando de un No. cáncer. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un IAM, estoy hablando de un infarto del miocardio agudo. ¿Bien? Entonces yo ya estoy hablando con términos técnicos con ustedes, ¿sí? Ese. Infarto, ¿verdad, profe? IAM, IAM. Infarto. No sé si a mí IAM, no IAM. más, pero es muy Se te escucha todo entrecortado también ahora. Yo te escucho entre... ¿Quién es esta la que está hablando? No, tu señal nomás. Natalia creo que es. Natalia. Creo que es tu señal realmente, Natalia, porque para mí que todos estamos bien. Bueno, entonces ir viendo, anoten esos términos. ¿Por qué? Porque yo ya te estoy hablando con términos técnicos. Hablé de patología, ¿sí? Entonces anotamos patología para poder definir, ¿sí? Entonces vayan, háganse de una agendita, háganse de una hoja blanca. Entonces ustedes a medida que la profe está usando algunos términos técnicos, nosotros ya Anotamos. vamos a ir, digamos, anotando, ¿sí? Entonces vamos a hablar, hablé de una poliuria y hablé de una disuria, ¿verdad? Entonces ahí hablé de disuria o poliuria, hablé de un dolor también uretral, ¿sí? Entonces, esas características, ¿sí? Hablé, por ejemplo, de una Escherichia coli. ¿Cómo es? Escherichia coli. Alguien, ay, no van a ver ahí, ¿no? No. Vamos a ver si escribo en el chat. Escribí en el chat, profe. Espérate que, la profe está lentita hoy. Vamos a ver si Después de la escribo. vacaciones, profe. Sí, no, mi cerebro se quedó allá por Bombiña, por ahí. Acá hay un lápiz, vamos a esperar. Ahí, vamos a buscar. Pero así ya se puede no encuentro el chat. Es Escherichia. Y al lado coli. Ay, Escherichia. Sale todo mal mi letra. Escherichia y al lado coli, pero con minúscula, que es la especie. ¿Sí? Coli. Ahí está. Si no, ya no veo. Profe, no se entiende nada. Mejor si no, nomás para el grupo. Eso voy a hacer. Eso vamos a Profe, hacer. si envías en mi grupo. Me voy a enviar en el grupo. Esperen un ratito, se va a hacer más fácil. Esperen que voy a sacar esto. ¿Cómo saco esto ahora? Bueno, se quedó ahí. Ahí está. Bueno, Hola, entonces, profe. hola, ¿quién sos? Listo. Y ¿Qué recién tal, pude Liz? entrar, pero Ah, de no, igual manera ya noté todo. estás anotando. Bueno, pero de todas maneras, nosotros estuvimos, todavía no iniciamos la clase el día de hoy, estamos hablando en forma general, nada más. Le encontré el borrador. Bueno, esto. Bueno, vamos a ver entonces. Nosotros vamos a hablar, vamos a empezar hoy con la definición de bioquímica, que como dice ahí, es la ciencia que estudia diferentes moléculas que se presentan en las Las células células. así mismo, como las reacciones químicas que ocurren en los mismos. Hay que recordar que nosotros vamos a fijarnos en esta palabra que dice acá célula. Esto vamos a hacer como si fuera un pequeño hombrecito, ¿verdad? Un pequeño, digamos, ser humano. Vamos a trabajar con seres humanos, la bioquímica trabaja también
con otras personas que bajar la mano. Me dejan un ratito, voy a terminar de exponer y ahí vamos a ir haciendo las preguntas correspondientes. A mí no me hace falta que me levanten la mano, simplemente abren su micrófono y pregunten, ¿sí? Entonces, pero déjenme redondear esta parte, entonces así vamos a ir haciendo, digamos, más sin que me corten, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy hablando de células, entonces estoy hablando de un pequeño ente. Y acordarse que ese ente está, nosotros estamos formados por millones de células de diferentes tipos, de diferentes, digamos, formas y de diferentes características y de diferentes especificaciones. Si yo estoy hablando, por decirle, de un ser humano, este ser humano tiene una piel, ¿sí? Esa piel, digamos, viene a ser lo mismo en una célula, vamos a reducir en chiquito, viene a ser su membrana celular, ¿sí? Por eso que a la célula se lo define como la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo, ¿sí? Tiene un corazón como el ser humano, que viene a ser el núcleo, ¿verdad? Pero hay ciertas características, diferentes tipos de células, que son las células eucariotas y las procariotas. Todo esto nosotros vamos a ir, digamos, avanzando un poquito más cada parte, digamos, en la clase. Vamos a ir playándonos. Entonces vamos a estudiar las diferentes moléculas que se presentan en las células, así como las reacciones químicas que ocurren en los mismos, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante, acá. Entonces, y ver, ¿verdad? Que si es que yo estoy hablando de bio, este prefijo bio significa vida. La química, digamos, sería, por eso dice, viene del griego bios, que significa vida. Y la química, por eso la base química de la vida. No se refiere química de la vida. Es la palabra bioquímica. Imagínense todo la importancia que tiene, ya que ustedes están trabajando con la parte química que viene a ser. Ustedes, digo, ¿por qué? Ustedes, la gente de enfermería, porque ustedes van a tratar de ver las características de las nivelaciones. Desde hidratarle al paciente o colocarle algún potasio o colocarle algún sodio o colocarle algún gluconato de calcio. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué cantidad? ¿Cómo le voy a aplicar? ¿Con cuánto le voy a aplicar? O sea, no es así. Enfermería es un mundo tan lindo y con muchísima aplicación de ciencia que ustedes no se imaginan. Porque a mí me puede decir un médico que viene residente, aplíquele usted gluconato de calcio, ¿verdad? O aplíquele pero ¿para qué yo le pongo el potasio? ¿Voy a corregir? ¿Qué voy a corregir? ¿Por qué voy a poner? Eso yo tengo que saber. Ese es lo que a mí me caracteriza, digamos, de una persona no idónea en el área, de una persona idónea en el área que voy a ser yo licenciado en enfermería. No es que porque el médico me dijo yo le aplico y porque el médico dijo 3, yo le aplico 3, no. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber por qué le aplico y cuáles serán las consecuencias, porque ustedes son la última barrera antes de entrar ese medicamento, digamos, en el metabolismo de esa persona. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos bien, profe. Bueno. No, profe. No, profe. Entonces yo, enfermera, veo. Entonces yo tengo que saber dosificación del paciente. Entonces tengo que saber exactamente por qué. Por eso le digo, es así como, por eso le digo, cada chancho su chiquero, cada especialista en su área. Porque yo tengo que saber, si yo soy farmacéutica, tengo que saber cuánto le doy, cada cuánto le doy y cuánto le va a durar ese medicamento que el médico le está indicando. El enfermero tiene que saber cómo ponerle, con qué ponerle y para qué ponerle. Ese fundamento tiene que saber. El bioquímico tiene que saber, ¿qué voy a hacer? Una IU. ¿Y qué será que tomó este paciente? ¿Qué será que le va a recetar el médico? Entonces tengo que también saber características, su edad, tengo que saber qué medicación está tomando, si está tomando otros medicamentos, ¿verdad?
todo. Si ese paciente, por ejemplo, supónganse que ese paciente es un paciente diabético y que su diabetes se le subió a 250. Y al hacerle su análisis simple de orina, a mí me marca 2 cruces. Y entonces yo voy a dudar, digo, 2 cruces de orina quiere decir, 2 cruces de glucosa en orina quiere decir que mi paciente probablemente es diabético. Entonces yo miro si es que la persona que le tomó la muestra puso o su diagnóstico dice paciente diabético. Entonces quiere decir que su barrera o su umbral, digamos, de glicemia ya pasó a nivel renal y tiene que pasar si eso está por encima de los 200. ¿Entienden? Todo eso es, o sea, no es simplemente le pongo, me doy, le indicó esto, acá dice el médico tal. ¿Por qué? Porque de repente ustedes en enfermería están trabajando con gente que recién están en formación, como la gente residente. O de repente se encuentran sin médicos. Entonces, hay que también saber cómo preguntar, ¿verdad? O cómo decir, doctor, qué sé yo, acá don González presenta una infección urinaria, pero ya vino su análisis de orina. ¿Será que no vamos a rotarle? Para hacer consulta, doctor, usted tiene la última palabra. O sea, esa política también saber utilizar, porque si yo le trato bien a la gente me va a tratar bien a mí. Si yo le trato con educación, la gente me va a tratar con educación. Si yo le hablo con sapiencia, él me va a hablar con sapiencia y yo voy a aprender. ¿Entienden? Entonces vamos a ir de a poquito. Vamos a ver el siguiente slide, donde dice enfermería. Y ahí dice por qué. Básicamente la bioquímica nos permite conocer todo el proceso químico que ocurre en el cuerpo humano, como por ejemplo, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros. Y de haber alguna anormalidad, la enfermera puede aplicar eso. En nuestro país, aplicar el medicamento sí, pero siempre bajo la prescripción del médico, siempre. Y entonces a mí me tiene que llamar la atención, mira, esto está saliendo alterado, entonces yo le puedo decir al médico, doctor, mire, este paciente está presentando tal o cual característica. ¿Qué le parece que vamos a realizar? O cómo podemos, o usted qué dice, ¿verdad? Entonces, saber también, como les digo, ser político y tratarle bien y respetar también su nivel de profesionalismo. ¿Cuál es el objetivo de la bioquímica? La bioquímica, ¿qué va a hacer? Va a buscar describir, explicar en términos moleculares todos los procesos químicos de la célula viva. Todos. ¿Cuál es su importancia? Los estudios bioquímicos van a contribuir para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Entonces, miren la importancia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están en el diagnóstico? El médico. Con ese diagnóstico que traemos del punto de vista bioquímico, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tratamiento de la enfermedad bajo la prescripción del médico o la indicación del médico tratante. Vamos a ir más. Mi computadora está hoy peor que yo. Bueno, entonces, vamos a hacerle la admisión a Elida. Bueno, y vemos ahí, vamos a hablar sobre la composición química del ser humano. El ser humano está constituido de bioelementos. Y ahí vamos a anotar la palabra bioelementos, que vamos a ir definiendo. ¿Sí? Los bioelementos, los cuales se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Sí? Por biomoléculas, las cuales formadas de dichos elementos, o sea, las biomoléculas están formadas por los elementos o los bioelementos. La composición es jerárquica siempre. Acuérdense que tenemos átomos, moléculas, biomoléculas, macromoléculas. Y tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una célula. Si esa célula se junta, forma el tejido.
Si esos tejidos se juntan, forman los órganos. Si esos órganos se juntan, se forma el aparato. Si estos aparatos se juntan, se forman los sistemas. Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo células, digamos, del tejido, digamos, que forman la mucosa para la formación del tejido digestivo. Entonces, esos tejidos se van a juntar y se van a formar el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿verdad? Y entonces ahí se va a formar el aparato. Y el aparato a la vez se va a formar todo el sistema digestivo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Gente. Sí, profe. Se Sí, profe, entiende, están entendiendo. se entiende bastante Sí, bien. profe, se entiende. Sí, se entiende muy bien. Sí, se Ya. entiende. Porque si no, pues yo quiero que usted me diga, sí entendemos, profe, porque si no parezco esas, qué sé yo, macumberas llamándole a los espíritus. Yo quiero que estén presentes, por favor. No me quiero sentir tan bruja. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de bioelementos o elementos biogénicos, hay una palabra, ese biogénico quiero también. ¿Qué significa biogénico? Anteriormente, como decía una sobrina tía en tu época, había la vacuna biogénica que se utilizaba. Vamos a ver por aquí. Los bioelementos son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Todos los elementos. Por eso acá les muestra todito. ¿Vieron? Está yodo, flúor, cobre, hierro, azufre, sodio, potasio. ¿Vieron? Todos estos elementos forman parte de este ser vivo, ¿verdad? Está muy escultural, ¿verdad? Todos querríamos tener un cuartito así. Bueno, entonces, son elementos de acuerdo a su abundancia, se van a agrupar en 3 categorías. Si nosotros tenemos, dijimos que eran primarios, después, secundarios, acá está. Eran primarios, Secundarios y oligoelementos. Eso. Entonces, vamos a ver. Entonces, si nosotros decimos ahora primarios, que también se llaman principales, hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 4 elementos. Entonces, bioelementos pueden ser primarios, secundarios y oligoelementos. Principales o primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Ahora, bioelementos secundarios ya hablamos de. Y miren que están en química, entonces yo ya tengo que poner en mi informe para que lea FIO corrector de K. Corrector entonces de potasio. ¿Sí? ¿Cómo viene el potasio? Viene en forma oral, en forma inyectable y en forma inyectable o en ampolla, ¿verdad? Viene de 3 molar. Eso ya tienen que ir investigando ustedes. Entonces, los bioelementos secundarios, entonces estamos hablando azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. ¿Está? Entonces tenemos, y ahí ya estamos con 6. Por eso la pasada, cuando yo le pasé el video, ayer le pasé cómo hacer las neumotécnicas. ¿Sí? Entonces, ahí va a ser CHOM, por ejemplo, puede ser una neumotécnica para acordarnos de los bioelementos primarios o principales. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, los secundarios son 7. Son azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, cloro y potasio. ¿Sí? Ahora vemos los oligoelementos. ¿Sí? Ahí ya vemos también hierro, magnesio, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Va a terminar en 10 minutos. Vamos a pedirle otra vez a Martín que dé otra vez una clase, uno más de Zoom y ya vamos a terminar. Vamos hasta que termine el tiempo, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, Bueno. profe. Bueno, profe. A ver, vamos a decirle a Martín que ya vaya organizando después la otra reunión y hacemos otra vez. Un segundito. Sí. No le llegó el link a algunos alumnos. Dice. Bueno, entonces,
Martín va a volver a terminar el tiempo, por favor. Vamos a hacer un receso de 5 minutos en breve. Bueno, entonces, dijimos nuestros elementos eran los bioelementos primarios, que se llamaban también principales, ¿sí? Y hablábamos de, son principalmente, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Sí. Entonces son los elementos que constituyen cerca del 95 al 96% de la masa corporal total. Esos elementos reúnen en una serie de propiedades que los hacen adecuados para la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene cómo se van a unir, cómo van a estar, en qué cantidad van a estar, ¿sí? Si Martín no nos puede armar la reunión, vamos a armar otra vez nosotros una pequeña reunión a través de ustedes. Bueno, entonces, vamos a ver así. Entonces, tenemos que esos elementos, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, pueden formar enlaces dobles o triples, ¿verdad? Y facilitan así la adaptación de los seres vivos al campo gravitatorio terrestre, ya que son elementos más ligeros, los elementos más ligeros de la naturaleza, ¿verdad? Vamos uno más adelante. Y ahí tenemos los secundarios. Voy a agrandar un poquito de esto ahí para que lo puedan leer. Vamos a ver. Un segundito. ¿Ahí lo ven mejor? No, No. Bueno. ahí sí. ¿Sí? Ahí Ahí sí. está bien, profe. Bueno, entonces vamos a hablar ya del secundario. Mi tiempo es mi problema. Entonces, cuando estamos hablando de secundarios, ya citamos, por ejemplo, azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, ¿sí? Van a ver esto, por ejemplo, sodio y potasio, ¿para qué se usan? Principalmente, esa va a ser una pregunta, ¿verdad? Se usan como correctores. ¿Pero de qué? ¿Para qué? Eso tienen que saber ustedes. Entonces, si nosotros vemos el potasio, vemos, dice, aunque ocupa apenas el 0,25% nomás de nuestro organismo, el potasio es vital para el funcionamiento del mismo. ¿Cómo va a ser? Va a ayudar a la regulación de los latidos del corazón y a la señalización eléctrica de los nervios. Fíjense, solamente el potasio y que normalmente se encuentra en la banana, ¿verdad? Que podemos adquirirlo nosotros a través de algunos alimentos. Por eso es que es importante el alimento, es importante la cantidad y es importante para saber por qué. Siempre el potasio se relaciona con el calambre también, ¿verdad? Normalmente ese calambre te falta potasio, come banana, dice la gente, ¿verdad? Paco De Baje. repente, exactamente, ¿verdad? Pero ese calambre también muchas veces se relaciona con nuestro folclore, porque la gente dice tener el famoso pojaro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El pojaro, ¿qué es lo que hace? Le hace orinar al paciente, a la persona. Y cuando la persona orina mucho, ¿qué pierde? Pierde el electrolito. Al perder el electrolito, ese paciente otra vez va a presentar pérdida de potasio, sodio, perdón, potasio, cloro y sodio. Entonces, va a presentar también calambre. Entonces, no es porque no comió la banana, sino que porque tomó mucho pojaro. ¿Me entiendes? Entonces, el famoso no sé si Yaguaretepo o León Po, o no, algo de Po de ellos. O le toma Yaguarete, bueno, siempre me confunde. Suelo tomar también yo cuando de repente. Sí, pero a veces no me hace bueno tomar. Y sí, pero la gente pues no toma una rayita. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el famoso ajenjo. El ajenjo ellos le ponen un mazo y no. ¿Por qué? Porque causa otras cosas. Pérdida. Se toma por eso, todo es dosis. Se toma una hojita del ajenjo en forma de té a la mañana temprano, una hojita en forma de té a la noche. Una hojita. No es porque yo Normalmente coma. nosotros tomamos tereré eso. Y sí, puedes tomar también, pero una hojita. Una hojita, no es el mazo, no es que porque vos tomás la huerta vas a bajar de peso, no, ¿entienden? O sea, no vas a bajarle todo el asado grasoso que comiste porque vos le comiste a la huerta, no, vas a eliminar otras cosas. Por eso siempre nosotros en el área de salud hablamos de dosis, ¿está? Vamos con el oxígeno ahora.
El oxígeno, todos sabemos cuán importante es el agua en la vida y ocupa el 60% del peso del cuerpo y constituye el agua. El oxígeno, 0,8, ocupa el primer lugar en la lista de los componentes del 65% del organismo. Excelente. El oxígeno forma parte del agua, como sabemos. Acá nos muestra una señora que está con unos arbolitos acá. ¿Por qué? A ver, eso ya tienen que saber de secundaria. ¿Por qué esta señora está respirando a través de los arbolitos? Porque da oxígeno. Porque da oxígeno. ¿En qué proceso? A través de la fotosíntesis. Muy bien. Y aparte de que la fotosíntesis produzca el oxígeno, ¿qué consume? El dióxido de carbono. Claro, entonces te limpia el ambiente y te brinda el oxígeno necesario. O sea, para su proceso, para realizarse el proceso, entonces ellos van a utilizar como reactivo al dióxido de carbono que a nosotros nos molesta y nos van a producir el oxígeno. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora hablamos del carbono, estamos hablando de los bioelementos, ¿verdad? Entonces estamos hablando del carbono, que es uno de los elementos más importantes para la vida. ¿Por qué? Porque hace rato cuando nosotros hablamos de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, y todos son elementos orgánicos que tienen el elemento carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el carbono puede formar cadenas largas, puede formar isómeros. ¿Ustedes vieron orgánica? Sí, profe. Sí, bueno, entonces hablaron de lo que es un isómero, de lo que es un carbono, de lo que es un simple enlace, de lo que es un doble enlace, de lo que es un triple enlace. Por lo menos eso les suena, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces habrán hablado de ácidos grasos, de lípidos, ¿verdad? Entonces, en todos esos elementos orgánicos y todo es, digamos, necesario para cuando nosotros tiramos una lechuga, digamos, en el suelo o en la arena, entonces estamos tirando un material orgánico, ¿sí? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque está formado por elementos que contienen carbono principalmente, ¿sí? Sí. Bueno, después tenemos otros elementos, como por ejemplo el hidrógeno, que van a ir leyendo, el calcio y el fósforo. Normalmente el calcio es muy importante para muchísimas reacciones, disculpen mi perrita está ahí, para muchísimas reacciones, acá dice, de los minerales, componen el organismo. El calcio, acuérdense que el número atómico del calcio es 20, que es muy importante, ¿verdad? Para algunas reacciones que ustedes fueron viendo en química orgánica o en química inorgánica para hacer números atómicos. Se encuentran prácticamente a lo largo de todo el cuerpo, se encuentran los huesos y, por ejemplo, en los dientes, y además son muy importantes en la regulación de las proteínas. También tenemos, vamos a ver que hay canales de calcio dentro de las células, ¿verdad? Y vamos a ir desglosando y explayándonos un poquitito más. También hablamos del fósforo, ¿verdad? Acordarse que su Z o su número atómico es 15. También es muy importante para las estructuras del cuerpo, en donde abunda, no obstante, igualmente predominan en las moléculas del ATP. ¿Alguien sabe qué era ATP?